Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuando estén viendo esto. Me da mucho gusto estar otra vez en estos diálogos, en estas pláticas que he tenido la oportunidad de realizar. Mi nombre es Karen Linet y pues todo esto en afán de que nuestra hermosa danza folclórica mexicana tome el lugar que le corresponde a nuestros ojos, tanto de los que la ejercemos como de los que están un poquito ajenos a ella y que vean lo hermosa y el gran tesoro que tenemos aquí en nuestro país, tan vasto y con tantas cosas por explorar. Y bueno, el día de hoy yo estoy muy contenta porque está conmigo una gran bailarina, historiadora y profesional, María Guadalupe Lorán. Me voy a permitir platicar un poquitito de lo que ella ha realizado en su carrera profesional y que el día de hoy me va a apoyar con un tema en su perspectiva muy interesante. Ahorita vamos a ver. Entonces, fíjense que a mí me gustaría decirles que Guadalupe tiene dos aspectos muy importantes. Por un lado, ella tiene estudios en historia, en la licenciatura en historia. Quiero decir muchas cosas y no digo. En la licenciatura en historia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de esto, ella tiene experiencia en la docencia por ahí del año 2013 y en la divulgación histórica como parte de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INAH. Entonces, destacablemente, ella ha estado al frente de ponencias como, y ahí el nombre está un poquito largo, el proceso de prohibición inquisitorial novohispano del siglo XIX, el caso pernicioso del baile del jarabe gato. O sea, interesante. Y en otra ponencia en donde Guadalupe ha estado participando, ¿no? Al frente de, sería el baile de los panaderos en la Nueva España, resistencia social, ambas, tanto cada quien en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Entonces, o sea, por parte de ese aspecto, a mí me compartía Guadalupe esta experiencia que tiene en la parte de la historia, pero también algo muy bello que es pues la danza, ¿no? Entonces, enfocándolo también su desarrollo en esta parte, Guadalupe ha formado parte de numerosas compañías. Por mencionar algunas, sería la compañía Tierra Adentro, en donde actualmente está ella realizando actividades, en el grupo representativo del IMSS, Ballet Folclórico Yolotzin, en el grupo representativo de la Escuela Nacional Preparatoria número 9 y en el Ballet Folclórico Huehue Coyotl. Una destacable participación en la Compañía Nacional de Danza Folclórica de la directora Nieves Paniagua. Guadalupe ha tenido experiencia internacional haciendo algunas giras dentro de lo que sería el extranjero y ahorita les menciono nada más para que no se me vaya bien cuál sería y no errar ese dato porque es importante. Este sería en el Festival de Danza Folclórica de la Universidad de Guillermo Castellano, organizado por CIOF en Colombia. Y también en el Festival Internacional de Danza Folclórica de Cantabria, organizado por el Gobierno de España en, igual, en Cantabria o Cantabria, discúlpenme, España. Y bueno, complementándolo así con un diplomado en educación artística. Entonces, con toda esta visión de la parte de la licenciatura en historia y de la parte de este del baile como bailarín y con experiencia en escenario, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que por título tiene La riqueza oculta de México, danzas indígenas. Entonces, sin más y antes de entrar ya en materia, Guadalupe, después de esta introducción, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola Karen, hola a todos los que nos pueden ver por este medio. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes y te agradezco mucho la invitación por ser parte de este proyecto tan lindo. De verdad, gracias. Pues bueno, como les decía, a mí me gusta el tema, a Guadalupe por supuesto que le gusta. La verdad es que
mm, le llamé oculta, una riqueza oculta porque tanto para los que ya bailamos folclore, hemos tenido contacto con la danza folclórica, pues quizás hemos hecho alguna puesta, ¿no?, en escena que tenga que ver con alguna danza indígena. Quizás hemos visto también alguna de ellas, hemos sido tanto público como parte de, pero la pregunta sería, ¿qué tanto conocemos de esas? ¿Qué tanto sabemos con respecto a su contexto? ¿Qué papel tienen? ¿Qué tratan de expresar? Históricamente, ¿qué reflejan? ¿No? Socialmente, seguramente también hay un discurso. Entonces, es el afán de explorar más esta parte. Y también, digo, si nunca he visto una danza indígena, si tengo no tengo mucho apego con la danza folclórica, pues también, ¿por qué no acercarme un poquito y empezar a entender este tema como algo más que movimientos, ¿no? Como un todo, algo que se quiere mostrar y algo que se está diciendo por parte de, pues, los ejecutantes en cada comunidad, ¿no? Y que se entienda lo vasto que puede llegar a ser y toda la riqueza que viene con específicamente, nada más, el día de hoy con el tema de las danzas indígenas. Entonces, vamos a empezar con una pregunta, pues totalmente obligada y súper importante que a mí me gusta mucho entender de con quienes yo estoy platicando. Y sería, para ti, Guadalupe, ¿qué es la danza folclórica mexicana? Pues verás, la danza para mí es, así en pocas palabras y breve, es pasión. Es algo que he hecho durante muchos años, he empezado desde como los 12 años, algo así, y es algo que disfruto mucho hacer. También ha sido una forma en la que yo he podido tener cierto autoconocimiento, ¿no? Es como lo que estoy haciendo, a quiénes estoy representando, cuáles son, y todas esas preguntas que giran en torno a la danza folclórica, eh, sido para mí me han movido mucho, ¿no? Y que de hecho eso ha sido también motor para que yo también me haya decidido a seguir por el camino de la historia. Creo que con la historia puedo complementar mucha comprensión de lo que es la danza folclórica. Y pues nada, es una pasión, un hobby y algo que me llena totalmente. Em, a mí me gusta mucho que hayas dicho eso de autoconocimiento. Yo creo que esas preguntas que tú hiciste de, bueno, ¿a quién estoy representando? O sea, ¿qué estoy haciendo, no? Y que es parte de tu identidad. Yo, yo, yo me siento identificada con esa parte. Aunque quizás para mí ha sido más en el nivel de, o sea, cómo es Karen, ¿no? Pero me parece muy interesante que tú lo hayas planteado hacia, bueno, o sea, ¿quién es Guadalupe en cuanto a, pues, su identidad nacional, ¿no? ¿A quién está representando? Eso es muy bello y creo que eso es lo que aporta más en este diálogo, el que tú también te enfoques en la parte de la historia, ¿sabes? Y cómo se representa una danza porque la has bailado, pero también qué tiene que decir históricamente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría iniciar esta conversación planteando que, a ver si tú nos podías apoyar a decirnos de manera, pues, general, ¿cuáles serían esas principales diferencias que tiene una danza mestiza, que quizás es lo que más conocemos, ¿no? O lo que más no quiero decir se vende, pero sí se observa, a las danzas indígenas? O sea, ¿cuáles serían esas principales diferencias? Primero para, pues, tenerlo bien, ir planteando nuestro contexto y específicamente hablando dentro del panorama social, histórico y quizás un poco también con respecto a las mismas. ¿Cómo podríamos entender la diferencia entre ambas? Pues vaya, es un poquito complejo porque estamos hablando de una realidad en la que convergen muchas cosas y muchas culturas y como tal dejarlo como con una definición como muy tajante puede ser un poco problemático. Pero vaya, un poco para abonar el terreno, para tener como algo de dónde partir, para darle cohesión a esto. Yo creo que podríamos hablar de una cuestión de identidad.
principalmente la diferencia que radica entre indígena podría ser el hecho de que se entienda de dónde surge en cuanto a identidad, ¿no? Te voy a poner un ejemplo como más que lo aclare mejor, y son las danzas de conquista. En España, por 1492, los reinos cristianos lograron expulsar, bueno, dominar sobre los territorios musulmanes, y bajo esta dinámica política de tensión entre musulmanes y cristianos, entre moros y cristianos, nacieron las danzas de moros y cristianos, en donde precisamente a través de esta danza, teatro, se trataba de representar toda esta lucha. Y ya después, cuando llegaron los españoles a América, lo pasaron al ámbito de la danza de conquista, ¿no? Ellos, con esta tradición de bélica representada en el teatro, llegaron aquí e hicieron lo mismo, porque precisamente había sido una cuestión de conquista ya en América. También había danzas así, bélicas, en la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles. Y precisamente esta conjunción de danzas, o sea, una como por un lado las danzas prehispánicas y por otra las danzas de conquista españolas, llegaron y se adaptaron de una manera muy particular que hasta la fecha siguen perviviendo en comunidades indígenas, ¿no? Y eso era a lo que me refería. Existe mucho sincretismo, se amalgamaron algunas culturas y de ahí surgieron muchas cosas muy geniales, como por ejemplo la danza de la pluma, que es una danza de conquista, que es una danza indígena de Cuilapan, de Guerrero, en Oaxaca, y que se enmarca dentro de esta técnica de danzas indígenas, pero con esos toques de cultura española. Entonces, a lo mejor podríamos decir que la danza indígena parte de una identidad indígena, es decir, yo indígena estoy en esta comunidad indígena, con esta lengua indígena, con estas tradiciones indígenas, ¿no? Y por lo tanto, estas danzas indígenas, a pesar, ¿no? O más bien, sin dejar de notar o sin dejar de ver que estas danzas indígenas también tienen culturas por otros lados, ¿no? Sería más bien pues ese factor de identidad lo que podría ser el principal motor de diferencia. Sí, sí. Me llama la atención de lo que comentas, esta parte de... me comparaste muy bien, ¿no? Que quizás los españoles tienen, o sea, plantear este concepto de guerra o de conflicto a través de pues una danza, pero también aquí antes de que ellos estuvieran, ¿no? O sea, con todo esto de las prehispánicas, o sea, es interesante observar como, o sea, el tema, ¿no? Al final, no sé, lo guerrero, ¿no? Lo bélico, pues se quería exponer, aunque fueran dos realidades distintas, bueno, que luego ya se juntaron y bueno, pasó lo que pasó, ¿verdad? Pero eso es un dato muy interesante para empezar a darles otra perspectiva a las danzas indígenas, ¿no? Entonces, em, yo digo que me gustaría ahora empezar a platicar con respecto a, ya entrando como tal a las danzas indígenas, que igual como lo hiciste ahorita, pudiéramos más o menos tener una idea de, o sea, cuántas se tienen en nuestro país, de qué estados en donde más podemos observar esa diversidad de danzas, em, más o menos, qué podemos visualizar de manera general en México con respecto a las danzas indígenas. Pues mira, si partimos de esto que te comentaba, como de la danza indígena como el factor de identidad, que es lo que hace que haya una danza indígena, em, son un montón. O sea, como tal, no podría decirte yo un número exacto de son tantas danzas, ¿no? El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas tiene un atlas en internet, un atlas de pueblos indígenas, en donde menciona que hay 70 pueblos indígenas.
Y de esos 70 pueblos indígenas, no sé, por ejemplo, los mayas se ubican tanto en Yucatán como en Quintana Roo, como en Campeche. Y, o sea, vaya, de este único pueblo indígena hay muchas comunidades diferentes y que tienen tradiciones muy particulares cada una, a pesar de ser de un mismo pueblo indígena. Entonces, si es tan variado, o sea, si son tantas comunidades de un mismo pueblo y si son tantos pueblos y cada uno tiene sus propias tradiciones, es vastísimo, es inmenso. Y de hecho, o sea, yo no las conozco todas. Estoy en un seminario, bueno, veo un seminario que organiza la Fonoteca de Lina. Y ahí aparecen datos como muy interesantes, cada uno, bueno, voy aprendiendo cada vez más. Y apenas hace poco estaban hablando del carnaval en en la Tepegua Oriental, que creo que está por Hidalgo. Entonces, o sea, es una comunidad indígena de la que yo o sea, apenas escuché hace poco. Y por supuesto que también tienen su propio carnaval y sus propias danzas. Y, o sea, de manera muy particular, cada grupo tiene pues sus tradiciones, ¿no? Entonces, es muy, 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 muy amplio y es muy, muy vasto todo lo que existe en cuanto a danzas indígenas. Creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, sí puede ser que tú sepas identificar, pero no como tal, 70 pueblos, ¿no? 60, ok. Pero todavía hay, o sea, hay diferencias o hay matices, ¿no? Entonces, por eso tener como tal, o sea, como me lo estás expresando, como el dato puntual y crudo de 1200, o sea, es tan vasto el tema, tan rico que, o sea, vamos a irlo explorando poco a poco, pero, o sea, creo que en cuanto a las variantes, ya de por sí ya hay un factor que nos haría hacer como complicado el estar discerniendo una, dos, tres y tener el número como tal pulido, ¿no? Entonces, eh, viendo toda o sea, es tan vasto esta situación, en tu experiencia, en lo que has estudiado, ¿qué temas serían esos que busca expresar de manera igual general? Sé que cada región y cada pueblo indígena tendría y hablando de cada danza tiene su idea, pero ¿qué temas se buscan expresar en la danza por parte de una comunidad? ¿Y cuáles serán los temas más representativos? No sé, pondría a pensar la parte bélica, o sea, ¿qué temas son los que más se observan en las danzas? Pues mira, a lo mejor para ser más como concretos, por supuesto, o sea, es vastísimo, ¿no? El tema, sobre todo porque cada comunidad tiene sus propias particularidades. Pero, pues básicamente podríamos mencionar tres, o sea, sin que estos tres tampoco sean exhaustivos, ¿no? Ni excluyentes. Pero podríamos hablar, por ejemplo, de una visión de ver el mundo o de una forma de entender el mundo desde su propia realidad y qué papel juegan estas comunidades dentro de su forma de ver el mundo, ¿no? Por ejemplo, las danzas tarahumaras. Las danzas tarahumaras tienen esa característica de no ser entendidas como una diversión como tal, sino son entendidas como un ritual o, bueno, sí, como rituales que en medio de desguinadas o de ofrendas hacen a sus dioses o tienen comunicación con sus dioses. Entonces ahí va una forma de entender el mundo y de su papel en él. Un antropólogo, Ángel Acuña, mencionaba que, bueno, él estuvo allá haciendo trabajo de campo en la Sierra Tarahumara y él contaba que una persona de esta comunidad rarámuri le decía que ellos danzan para no morir, ¿no?
Y era eso, o sea, ellos entienden que su papel en el mundo es tan fundamental para tener contacto con los dioses y pedirles, por ejemplo, que llueva, se sienten, o sea, es tal ese papel que lo reproducen a través de la danza, ¿no? Ese podría ser un gran tema que abarcan las danzas indígenas. Otro es pues su vida cotidiana, o sea, su vida cotidiana, su vida diaria en cuanto a su propia economía, sus propias actividades. Y, por ejemplo, la danza del venado, o sea, que también tiene ciertos toques rituales, pero finalmente, o sea, la danza del venado habla de la cacería de un venado, ¿no? O la danza de la tortuga en Oaxaca, que también es, o sea, la recolección de tortugas en el mar, ¿no? Estas pueden ser, o sea, también otro tema muy amplio. Y uno tercero podrían ser ya narraciones históricas, ¿no? A lo mejor leyendas o sí, narraciones que te hablen ya de la vida de esa comunidad, ¿no? Por ejemplo, las danzas de conquista, como te mencionaba ya, o la danza de parachicos, que nació de la leyenda de doña Ángela de Angulo, me parece, que fue una mujer que llegó a Chiapas con su hijo muy enfermo y pedía a un curandero indígena de Chiapas que lo ayudara para que lo cuidara y para que lo curara y todo. Y le danzaban esa danza al niño, o sea, era una danza para el chico. Entonces, básicamente estos tres rubros, ¿no? Pero te digo, no, o sea, no dejan de ser excluyentes en cuanto a otros temas y es solamente para darles ahí forma. Claro, no, y está muy interesante, ¿no? Quizás luego uno se queda con la idea de que es solamente un tema de ritual, ¿no? Quieres pensarlo como algo religioso, de ritual, pero no, o sea, es muy bonito que menciones esto de, pues yo estoy expresando mi cosmovisión, ¿no? O sea, cómo yo interpreto al mundo, pero también, ¿por qué no? Pues mi día a día, ¿no? O sea, al final, pues la cacería, que, o si estoy en otro lugar, porque, o sea, no vas a hablar de tortugas y pues así no estás hablando de una costa, ¿no? O de algo así. Entonces, pues yo quiero simplemente dar una muestra de mi realidad, pero desde una perspectiva, pues quizás alegre y en otros casos no, ¿no? Quizás el tono a veces es un poco más solemne. Entonces, pues por eso es que decimos que es tan vasto y, y por sí mismo las danzas indígenas son un mundo, ¿no? En todo esto del folclore. Em, yo creo que en este punto es importante em, hablar de cuáles podrían ser algunos de los elementos que nos ayudarían a diferenciar nuestras danzas indígenas, considerando más o menos estas características que hemos empezado a relatar, de otros países o de otras regiones. En específico, para concretar bien el tema, es ¿qué elementos o qué temáticas son los prevalecientes o icónicos en las danzas indígenas mexicanas? La verdad es que yo desconozco del folclore de otros países en este tipo de danzas, pero igual y si tú nos puedes ayudar a ampliar este tema o cómo tú lo observas. Pues mira, en cuanto a la danza folclórica mexicana, bueno, sobre todo la danza indígena, frente a otro folclore en el mundo, bueno, algo muy curioso que sucedió en el siglo XX fue un proceso de nacionalización o se trató de rescatar qué era lo nacional o más bien de construir una nación. Y eso no solamente pasó en México, sino también en muchos otros países. Y empezaron a rescatar y a buscar ahí danzas que pudieran, bueno, entre otras cosas también, pero buscaron danzas que pudieran darle una identidad como nación a ese país, ¿no? Entonces aquí se hizo
pues como tal el siglo XX funcionó para que la danza folclórica mexicana se institucionalizara como tal, precisamente por las necesidades de esta nación, ¿no? De construir esta nación. Y lo mismo pasó con otros países, por lo menos de Latinoamérica. Tengo como casos más concretos, ¿no? Pero como tal, no sé, algunos temas que se hayan rescatado, de hecho me atrevería a decir que las danzas indígenas no fueron como tal como tan la bandera de México, ¿no? O de este proceso de nacionalismo, sino más bien fueron las danzas mestizas, el mariachi o las danzas de Jalisco. Y yo creo que en otros países pasó algo muy parecido, ¿no? El joropo venezolano, que también era de mezclas, de mestizas, ¿no? El malambo en Argentina, ¿no? El tango, bueno, ya después, pero pues el malambo también era muy distintivo. Entonces, creo que en el fondo más bien el problema que existe en cuanto a las danzas indígenas frente al mundo en general ha sido, o sea, sí, vamos a rescatarlas porque hay que construir una nación, pero más bien ha sido un proceso en el que el racismo ha sido el principal actor en todo este proceso en cuanto a las danzas indígenas. Y eso es algo muy grave, ¿no? Ha tenido unas consecuencias terribles. Me dejaste pensando o sea, pues, y fíjate que hemos venido platicando de ese punto o sea, desde lo que he ido alcanzando a entender y a comprender de todo lo que me han relatado, pues ese proceso tan importante que se dio en donde el país quería, pues, tener su identidad y empezar a moldear esto, pero ahorita que estamos hablando de esto de las danzas indígenas, o sea, mi pensamiento fue, en ese momento, ¿qué se tomó y qué no se tomó en cuenta? O sea, como que hubo, sí, esto sí, pero esto no. O sea, y entonces toda, pues qué tanto se dejó a un lado, ¿no? Muchas danzas que ya estaban y que son, y que se trató de darle un poco más pues de, no quisiera decir importancia, pero sí, a lo mestizo, que finalmente, bueno, o sea, México no, o sea, nace de un sincretismo total y pues somos mestizos, ¿no? Pero sí, pues al final era parte, ¿no? Toda esta parte indígena está totalmente viva todavía pues sí quedó. También en el aspecto de la danza, por supuesto, pues un poquito ahí de lado, ¿no? Entonces, me gustaría ahorita ver en tu opinión, en ese tono que hemos estado platicando, ¿cuáles serían esos factores que hacen que hasta el día de hoy, hasta nuestros días, em, digamos que nos ayuden a lograr que esto no suceda más, ¿no? Que las danzas no vuelvan, que tomen esa importancia, que sean revalorizadas, que se observen, ¿no? Que se conozcan o que se sepa pues, que este tema está, ¿no? Que existe, que se baila. Eh, ¿Cuáles serían esos factores que nos apoyarían a que esto todavía, que esto se dé? Yo creo que tiene que ver con la cohesión del grupo indígena. Igual te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando hace un año tuve la gran fortuna de que antes de que empezara la pandemia, fui a Chiapa de Corzo, a la fiesta grande. Y pues me salió como mi lado ahí antropológico y me puse a preguntarle a algunas personas de la danza de para chicos. Y tuve la fortuna de encontrarme también con un señor muy amable y muy abierto y él me estaba contando que él estaba muy indignado porque según su versión, la danza de pareja
chicos ya no era como, ya no es hoy como era antes. Y una de las cosas era que muchos datos que me dijo que ya no usaban pantalones de manta. Y eso le indignaba mucho porque estaban rompiendo con una tradición que ya venía desde hace mucho tiempo, ¿no? Y la verdad es que yo salía y yo iba ahí en esa procesión con todos los parachicos y había pantalones hermosos. Eran pantalones de como, no sé si de terciopelo, pero más o menos de esa tela. Estaban bordados y estaban muy bellos, ¿no? Por supuesto había variedades, ¿no? Había quienes llevaban pantalones de manta, pero eran los. Y, y por ejemplo, con ese ejemplo, vemos que las danzas, o sea, por mucho que a lo mejor uno quisiera eh, conservarlas, o sea, vaya, finalmente estaban en Chiapa de Corzo, era el lugar en donde nació la danza y en donde se sigue haciendo y en donde se mantiene como tradición. A pesar de ser una tradición todavía vigente, pues tiene transformaciones, ¿no? Y entender también que, o sea, también es parte de esto, entender que la danza es un ente vivo, la danza, la música está lleno de, de funciones y de transformaciones. Entonces, yo creo que un factor importante que permite que estas danzas también se conserven es la identidad. Bueno, a lo mejor estoy siendo muy reiterativa, pero es que me parece muy importante que eso sea el motor de la preservación de estas danzas, ¿no? Por ejemplo, si estas personas, bueno, no sé, aquí voy a especular un poco, ¿no? A lo mejor antes se usaba el pantalón de manta, pues porque se usaba en un modo de vida en el campo y ahora ya no. Y esa a lo mejor puede ser la razón por la que ya no se usa el pantalón de manta. Y estamos hablando de una diferencia de apropiación y de identidad. Es decir, yo ya no trabajo en el campo y por lo tanto yo ya no uso pantalón de manta y por lo tanto yo ya puedo proponer otras cosas como un pantalón bordado, ¿no? Entonces, tú no te sientes parte de algo, no lo replicas y no lo reproduces, ¿no? Cuando sientes cierto agrado, entonces sí ya vas y lo reproduces, pero yo creo que uno de los principales factores para que se produzca esta conservación o que estas tradiciones continúen es precisamente ese factor de identidad, que esa identidad continúe ahí, ¿no? Sí, y fíjate que también estaba recordando algo, ¿no? O sea, que mencionamos en alguna plática. O sea, hay que hablar de la temporalidad, ¿no? O sea, cuando algo se está haciendo. No es lo mismo la danza de para chicos, ¿no? Que el señor que nos relatas, no sé, el 2000, no sé qué, 1900, cuando él tiene la idea de haber sido, de haber visto esta parte del pantalón más fijo, que cuando pasa el tiempo, ¿no? Porque como tú bien lo explicaste, pues se va adaptando, porque es algo vivo. Entonces, entenderlo como algo vivo que cambia y que o sea, está presente totalmente, ¿no? Tanto que hasta el día de hoy quien está ahí pues se queja, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que haya habido este cambio, ¿no? Bueno, él lo ve como algo, motivo de queja, ¿no? Pero al final es algo que tan vivo está que, o sea, al día de hoy, o sea, alguien puede observar eso, ¿no? Y como parte de, entonces, sin lugar a dudas, no es que sea, yo no creo que seas reiterativa, yo creo que, o sea, es bueno mencionarlo como identidad, ¿no? O sea, creo que eso es un aspecto que por supuesto tiene que estar presente en esta plática, ¿no? Guadalupe, por ahí te perdimos un cachito. Nos estabas hablando con respecto a responsabilidad, ¿no? Con respecto a la investigación y a entender bien lo que estamos haciendo. Y por ahí ya me perdí un poquito por el tema del internet. No sé si me podrías ayudar a repetir esta parte. Claro, claro. Te comentaba que yo creo que el mayor compromiso, bueno, más bien que cuando uno lleva esto
las danzas indígenas a escena, yo creo que uno sí debe tener el compromiso de hacer investigación, ya sea de hacer investigación o de apoyarte en investigaciones que ya se hayan hecho. Y no con el afán de ser puristas o con el afán de querer establecer una regla de cómo se tienen que hacer las cosas, sino más bien como para entender mejor la danza y su contexto y para disfrutarla más, ¿no? Porque, o sea, de hecho, uno cuando hace investigación, a veces muchas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me acerqué al ramo de Inquisición, a la AGN, antes era el Palacio de Lecumberri, era un archivo histórico. Ahí se resguardan documentos del Tribunal de la Inquisición. Y durante el siglo XVIII, durante la segunda mitad del siglo XVIII, hubieron muchas denuncias sobre bailes. El más sonado o el más común que se ha escuchado sobre eso es el chuchumbé. El chuchumbé fue denunciado ante la Inquisición y pues cuando yo me enteré de eso, yo dije, bueno, pues yo quiero saber más sobre el asunto, quiero investigar sobre esto y pues me voy a echar un clavado a estos documentos a ver qué encuentro, ¿no? Y yo esperaba encontrar una descripción de cómo bailaban en el siglo XVIII. Yo quería saber, bueno, como por qué los prohibieron, ¿no? O qué era eso que les llamaba tanto la atención como para ir y prohibirlos. Y cuando voy al documento y empiezo a leerlo, me doy cuenta de que no hay descripciones del baile. O sea, de que los comentarios que hacían sobre el baile era que era deshonesto. Y por ejemplo, hoy en día entiendes que es algo deshonesto, pues porque no es honesto, y honestidad lo entiendes como una persona que no miente o no roba o algo así. Entonces, cuando lo plasmas eso al siglo XVIII, pues ve tú a saber que es deshonesto, porque en ese contexto es muy diferente. O sea, hablar de un movimiento deshonesto, pues te lleva a muchos problemas, ¿no? Y ya después cuando ves, por ejemplo, una propuesta escénica en la que están bailando el chuchumbé, pues te das cuenta que por supuesto no tiene nada que ver con lo que había en el siglo XVIII o que por lo menos no hay evidencia de que así se haya bailado en el siglo XVIII. Evidentemente hay un gran abismo entre lo que se bailaba antes y lo que se bailaba ahora. Pero precisamente la investigación o hacer esta chamba de buscar y de entender la danza en sí, pues te lleva a entender muchas cosas. O sea, te das cuenta de que lo que tú estás viendo es una propuesta escénica, ¿no? Que no es lo que estaba pasando en el siglo XVIII, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y que tampoco tendría que ser o, o sea, bueno, ya tengo la investigación, ya me di cuenta que así no se baila y entonces agarrarla y transformarla como una piedra y tirarla como si yo estuviera libre de pecado y decir, así no se baila, ¿no? Pues tampoco se trata de eso, ¿no? Porque justo te sirven para entender que lo que estás viendo es totalmente una realidad muy distinta, ¿no? Y entenderla como tal, como una propuesta. Sí, fíjate que me gustó ese ejemplo que diste, creo que es claro. Y también, o sea, la investigación siempre no por el lado de que es lo que tiene que ser, ¿no? Sí, siempre, o sea, por supuesto que sí. Por supuesto que al llevarlo a escena va a haber modificaciones aún, ¿sí? Eh, bueno, sustentar esas modificaciones, ¿no? Pero también, por ejemplo, en esto que me relatas, igual y tomarlo como un elemento para dar otro tinte a lo que voy a mostrar, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo mostrar que algo es deshonesto en un escenario? Igual y ponerme yo no debrayar, pero sí a echar la imaginación. ¿Cómo podría yo ejemplificar esto que, o sea, no me consta que fue o no fue, ¿no? Pero ¿cómo podría ser, ¿no? ¿Cómo yo podría exponerlo, ¿no? Para el público? Y echar por ahí vuelo a la creatividad, que para eso es con lo que está un escenario, y tratar de expresar eso, ¿no? Bueno, a mí se me ocurre en este relato
que podemos usar también esa investigación para esa parte también, ¿no? Para tomar esos elementos y pues ayudar a que, pues si bien no vamos a traer la danza del siglo XVIII, pues sí que este dato tan curioso, porque sí lo es, pues quede también por ahí o mencionado o mostrado. Entonces, pero para eso necesito herramientas y necesito elementos. Entonces, siguiendo en este punto de que tú bailas y tú has bailado en algunas compañías y tienes experiencia en esta parte, eh, si nos ponemos ahora sí que, tanto como historiadora como bailarina, a revisar este tema, ¿tú cómo crees que se podría interpretar mejor una danza a llevarla al escenario? Una danza indígena. O sea, yo soy bailarín, ¿cómo yo podría interpretarla mejor? ¿Cómo yo podría mostrarla mejor? Híjole, yo creo que parte también de ese trabajo de investigación que hay detrás. Y bueno, o sea, tampoco con esto quisiera decir que hay que hacer totalmente la investigación así súper exhaustiva y si no encuentras todos los datos, pues no propongas nada, ¿no? O sea, tampoco se trata de cerrarnos las puertas a una propuesta escénica, ¿no? Pero también hay que entender que si yo tomo una danza indígena y la llevo al escenario, también estoy hablando de un grupo que no se trata de mí y que yo tengo, o sea, y que yo estoy hablando de alguien que pues tiene sus propias formas de pensar y de entender y de ver el mundo, ¿no? Y por lo tanto hay una responsabilidad en ello, ¿no? Yo no, en lo personal, de manera muy particular, yo no estoy cerrada o yo no me negaría, no me niego a ver varias propuestas escénicas, porque finalmente, y de hecho eso también pasó con las danzas indígenas, con cualquier danza que tú veas, pues nació de un elemento creativo humano, ¿no? O sea, fue un factor de curiosidad y de querer explorar y de querer mostrar y de querer decir y hablar lo que propició el origen de esa danza. Entonces yo no me negaría que existieran otras propuestas en las que se tomaran a estas danzas y se crearan cosas nuevas, ¿no? Solo que aquí hay, como lo que te decía, también una parte de responsabilidad. En muchas ocasiones se generan propuestas artísticas que a veces parten del desconocimiento de esa danza, ¿no? Y hacen, o sea, transformaciones que a lo mejor ya no desvirtúan mucho más la danza de lo que originalmente fue. Y pues reitero, ¿no? Yo no me negaría que existieran diferentes propuestas escénicas. El problema es que muchas veces se hace desde la desinformación y pues nada, surgen cosas muy raras, ¿no? Entonces, pues yo creo que para interpretar estas danzas, pues haría falta una cuestión un poco crítica, ¿no? Tanto yo, creador, director, directora, como bailarín o ejecutante, y también como espectador. O sea, qué estoy viendo y qué es lo que yo quiero expresar y qué es lo que yo quiero comunicar a la otra persona y y qué tan de acuerdo estoy con lo que se dice ya con esa danza y con lo que me están pidiendo que yo diga y con lo que yo estoy viendo, ¿no? Es más bien como una cuestión de crítica y de responsabilidad sobre todo, ¿no? Y bueno, vaya, para poder interpretarlo, pues, mucha pasión, ¿no? Y Sí, gusto. sí, no, por supuesto. Y es que luego, yo no lo generalizo, ¿no? Pero sí puede llegar a pasar, ¿no? A veces uno se concentra tanto en, es que cómo va el paso, y, ¿no? Y el movimiento, y no, la condición y todo, porque, híjole, hay unas danzas que de verdad, o sea, es atlético. Bueno, toda la danza es muy atlética, ¿no? Pero, o sea, requieren físicamente, pues, bastante, ¿no? Entonces uno está tan concentrado en ello, pero, o sea, la parte de la interpretación, o sea, igual
tú como bailarín no te vas a poner a armar el espectáculo de danzas indígenas, ¿no? Tú dices, yo soy bailarín, me quedo en esta parte. Pero, o sea, igual y sí, un poquito de investigación, un poquito de observar, pues, qué estoy bailando, pero por supuesto, y tú, no tú me dices si estoy mintiendo, yo lo creo totalmente. O sea, me va a dar todas las herramientas para interpretarlo, ¿no? O sea, esa pasión bien encausada, eh, o sea, si voy a hacer una danza de manuales, o sea, la hago bien, ¿no? Si me dicen que me agache, pues entiendo por qué me estoy agachando, ¿no? Porque estoy representando a quién, ¿no? A una mujer, a un hombre mayor. O sea, desde esa parte tan que parece muy obvia hasta la actitud, ¿no? Pues si estoy hablando de una danza bélica, pues, o sea, de carácter, eh, pues, de pelea, pues, o sea, ¿qué expresión voy a tomar en mi rostro, ¿no? Y si entiendo más de dónde viene o como qué está relatando toda esta danza dentro también del contexto en el cual se ejecuta o se ejecutaba, o sea, por supuesto que me va a dar las herramientas necesarias para mostrar eso, aunque no lo esté diciendo con palabras y con subtítulos, pues arriba, ¿no? En lo que nosotros estamos enseñando cuando bailamos. Entonces, pues yo nada más quisiera ya cerrar esta plática que hemos tenido con una pregunta más, igual en tu opinión, en tu experiencia. Hablando de las danzas indígenas, ¿cuál crees que es el papel de la mujer? ¿Es preponderante en las danzas que tú conoces? ¿Es un papel distante? ¿Qué me podrías platicar un poquito de ese tema que ahorita te venga? Fíjate que es un tema muy, muy curioso y muy, bueno, no curioso, es importante tratarlo, ¿no? Yo creo que eso es algo que el papel de la mujer, no solamente en las danzas indígenas, sino que en general en la sociedad ha ido tomando mucho peso, pero ha sido algo gradual y ha sido algo que se ha estado ahí trabajando, ¿no? Eh, en este seminario que te comentaba de la fonoteca de Lina, eh, siempre que presentan danzas indígenas o rituales o músicas indígenas, me he dado cuenta que una de las preguntas más comunes que uno como asistente tiene y pregunta a los ponentes es el papel de la mujer. Es qué tanto la mujer ha podido participar ahora en estas o rituales o danzas o músicas, ¿no? Y la mayoría de los ponentes comentan que gradualmente la mujer ha ido teniendo un poco más de participación, ¿no? Y eso es algo muy agradable porque precisamente empiezan a romper con muchos problemas que se tienen actualmente, ¿no? Y que tienen consecuencias terribles. Eh, eh, bueno, sí, vaya, básicamente ha sido ese el constante o más bien continuo o gradual papel de la mujer en estas tradiciones, que tampoco ha sido, eh, pues nada, a ver, hombres, quítate, ¿no? O sea, y tampoco se pretende, pero sí, ha sido más importante cada vez. Claro, no, bueno, la verdad es que a mí es algo que he traído en la mente, que a mí me llamaría mucho la atención dentro de mucho que no conozco. Creo que es más lo que no, siempre, ¿no? Lo que no conoces que lo que conoces y qué alivio, porque entonces puedo aprender mucho más. Pero esa parte, ¿no? O sea, contrastarlo un poco, o sea, una danza ritual y poner a observar las que tenemos, ¿no? Con ese tinte, o sea, cuál es el papel de la mujer y observarla quizás comparada con otra más actual, ¿no? O sea, hay muchos escenarios que pueda haber, pero creo que pues, sería un tema interesante. Igual y nos lo platicamos ya más adelante. Pero bueno, pues yo creo que de manera general y bastante ligera hemos planteado por qué es un tesoro, ¿no? Y lo es porque él es vasto, por lo que relata, por quienes son parte de, y que ahorita todavía son, ¿no? O sea, no es algo que ya haya quedado en la época de la conquista, ¿no?
tan, tan cierto que son como lo que nos platicaste de Chiapas, y pues que poco a poco hay que ir avanzando en conocer este tema. Entonces, ¿cómo enmarcarías todo tu comentario con respecto a las danzas indígenas en Guadalupe para irle dando pues cierre a esta plática que tuvimos? Yo creo que es un mundo inmenso. Las danzas indígenas son súper complejas y esconden, bueno, no esconden, están llenas de una riqueza cultural enorme, pero que valdría la pena acercarnos más a ella, ¿no? Apenas el 21 de febrero fue el Día Internacional de la Lengua Materna. Y yo me encontré un artículo por ahí que decía que uno de los problemas más importantes o más bien como que uno de los factores que promueven la pérdida de las lenguas ha sido la educación, porque la educación está pensada solamente desde la lengua española, ¿no? Y desde mi mundo, desde el español, yo a ti te tengo que educar, ¿no? Pero nunca existe un proceso al revés, ¿no? O sea, yo primero aprendo de ti para que al final yo te pueda aportar también otra cosa, ¿no? Y yo creo que las danzas indígenas pueden ser una puerta para acercarnos a estas culturas no de manera invasiva, no de manera para adoctrinar, sino para aprender de ellas y para respetarlas también. Tienen una riqueza cultural enorme que es súper triste que se pierda por un montón de cuestiones como de racismo o de imposición cultural, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y para reafirmar nuestra identidad, ¿no? Creo que es momento de estar pues observándonos y ahora ya después de tanto tiempo pues actualizar, ¿por qué no algunos aspectos? Fin, pues eh, observar ello, acercarnos, como tú bien dijiste, de manera amigable y con todo lo que te puede dar, ¿no? Que yo creo que ese acercamiento no da más que sumar a lo que ya eres y como retomando lo que tú dijiste al principio, pues ayudándome a entender pues quién soy, ¿no? De qué soy parte, este, ¿no? Qué es lo que estoy haciendo y a quién estoy representando si es que lo bailo y si no lo bailo, pues, o sea, para platicarlo, ¿no? Para decir, miren, esto es lo que nosotros como con tanto orgullo presumimos nuestra comida y otras cosas que quizás están más en nuestro día a día, pues también eso, ¿no? Esas danzas que viven y que están todavía aquí con nosotros. Entonces, pues eso es todo por mi parte, Guadalupe. Reiterarte que te agradezco mucho todo tu tiempo, que estaremos ahí dando en conjunto, trabajando en algún taller que pueda ampliarnos esta información, que nos dé más con respecto a este tema, poco a poco, porque hablar de ello nos tomaría varias sesiones, pero bueno, de la mano de Guadalupe yo creo que pues ahí vamos poco a poco. Entonces, por el momento yo me despido. Agradezco mucho a quien nos acompañó, en especial a quien me apoya aquí. Este, no quiere que mencione y si quieren que mencione, ya no sé. Entonces, yo agradezco mucho a quien me apoya para haber logrado estas pláticas, estos diálogos. También a alguien que me está encargando mucho que enviara un saludo a mi amigo Israel, con quien también he tenido unas pláticas muy enriquecedoras. Y pues por supuesto a ti, Guadalupe, esperando colaborar muy seguido contigo y que bueno, este ejercicio te haya contribuido también mucho a ti profesionalmente. Entonces, pues me despido, que estén muy bien y nos estamos viendo pronto. Bye. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Hola, acompáñanos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y por supuesto Facebook. Nos encuentras como Linet Vargas Folklore. Besos, bye.